Bueno, next Thursday. quiero que se prepare. But anyways, Para los que apuntan, saquen sus apuntes, Ready sus to libretas, take sus note. plumas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de open Génesis, your Bible in Genesis, capítulo 13, first book of the Bible, versículo 8 y 9. Amén. chapter 13. Una enseñanza, hermanos, que ya tengo rato, Dios ha estado, yo ya mencioné algo en ustedes, Dios me la está dando. Miren, ¿para qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Why did God give the law to Israel, Mire, to Moses, to Israel? Antes de la ley, Before the law escuche bien of esto. Moses, la palabra pecado, the word sin is literalmente y bíblicamente así dice. Biblically, La palabra pecado es sin transgresión de la ley. Eso es pecado. a transgression of the Eso law. es Break la the palabra law. pecado significa transgresión de la You ley. know, when you break the law, O sea, ¿qué es transgresión? Es desobedecer la ley. disobey the Ok, law. pero cuando por ejemplo, antes de la ley, For example, before the law, el pueblo de Israel no tenía leyes. Israel had no law. Entonces no sabían si estaban haciendo lo bueno o lo malo. They didn't know what they were doing, if it was Por eso good Dios les dio la ley, or bad. So God gave them the law, porque no sabían de dónde regirse. so they can take a base. Entonces cuando llegó la ley, a partir de ahí podían ya saber definir, fornicación From the es law pecado, on, tener dos es pecado. you were able to say, ¿Me oh, that is entiende? a sin. Todo eso. This is not, Porque la ley lo decía. because the law Bueno, said everything. Dios dio la palabra So para prevenir que el pueblo de Dios God gave the cometiera word. errores. to prevent Israel to commit Amen. mistakes from committing, Porque si cometía errores, because if they iban a do, pagar las consecuencias. whatever mistake you do, you have to pay consequences. Toda la palabra de Dios en base a eso está. Ok, entonces cada enseñanza que un pastor da So every lesson that a debe pastor ser en gives ese sentido, hermanos. has to be that way. En el sentido de prevenir. Prevention. Miren, hay una gran diferencia There's a huge en prevenir between prevent a remendar, or then to fix. prevenir o corregir. No sé si me explico. Prevent, No es lo mismo que yo Big difference then. que esté previniendo fixed or correct. de que vayas a tener un accidente If I y te digo, tell ¿sabes you- qué? Mira, vete con cuidado, vete mejor I'm por giving you acá advices. porque vas a tener un accidente ahí, Go te this estoy way. previniendo. If you go this way, you're going to have an accident. I'm Pero si tú no haces caso, tú te vas por ahí, But if you don't obey, you go tú this way tienes el anyway. accidente, You have that accident. entonces ya no es prevenir porque ya está el I'm accidente, not gonna ahora te prevent tengo que anything. curar. It already happened. Now I have to fix it. ¿Sí me entiende? You O understand? sea, no es lo mismo prevenir It is not the same thing to que prevent remendar than to fix o que curar o que arreglar. or ¿Me entiende? correct or fix. Ok, las enseñanzas de un pastor deben de estar basadas siempre en prevenir. The lessons of the pastor are this way. Prevenirte, Prevention. prevenirte para que no cometas error, prevenirte So you don't do esto, mistakes. prevenirte el sufrimiento el día de Try mañana, to prevent prevenirte suffering. que entres en contra de Dios. Prevent you from sea, going debe against ser. God. En esa área deben de ir las enseñanzas. Ahora, That is the cuando way un to pastor teach. ya da las enseñanzas When a al pastor otro lado, gives the lessons on the other side, entonces quiere decir que ya hay algo ahí it means y that yo ya no estoy dando una enseñanza previniendo, You got sino already a estoy dándote problem. una enseñanza de corrección. No I'm sé si me not explico. correcting. I'm not trying to fix. Amen. I'm not trying to prevent you. I'm Amen. fixing now. O sea, hay una diferencia si yo te doy una enseñanza para If I prevenirte give you a lesson to prevent you o a from darte una something, enseñanza para corregirte. or give you a lesson to Hay una correct diferencia. you. Ok, cuando una iglesia está sana When a church is healthy, y todavía, hermano, quito la palabra todavía. Si una iglesia está sana, if a church is healthy, quiere decir que estamos en lo correcto de Dios. it means we're doing the right thing. Entonces, si usted observa y es observador, And las if you enseñanzas que yo doy, observe, the hasta churches ahorita I- no he dado ninguna enseñanza de corrección. I go to. I have never Son given acerca de la visión que Dios tiene para a nosotros. lesson of correction, Y espero que no llegue a esos términos. and I don't want to do that. Cuando una iglesia, hermanos, entra a lograr, se logra meter el enemigo When the enemy gets into a y church, empieza a meter conflictos, and she just begins with hermano, es bien conflict, desgastante para un pastor problems, it's really hard for the estar pastor preparando enseñanzas, preparing lessons. porque a lo mejor uno o dos hermanitos Perhaps one or two brothers, sisters, están cometiendo errores are doing some y Dios se lo mistakes. mostró ya al pastor, and God showed y it por to the uno o dos pastor. hermanitos el pastor tiene que preparar un mensaje para toda la iglesia. And for those two, No sé si me the explico. pastor has to change the whole sermon and Los give demás a
están them bien, too. pero 2 o 3 hermanitos están mal. The rest is okay, but Entonces, those two por 2 o 3 hermanitos, are doing wrong. So tengo que dar una enseñanza para corrección because of those two, y la demás de la iglesia queda ahí. I Yo no have to give a recibí lesson nada. of correction. Yo no And the rest recibí. of the church is like, what? Porque yo estoy bien. I didn't do ¿Sí me anything. explico? Entonces, es bien desgastante. So it's Y really le digo porque ya lo viví, hermanos. Ya lo viví. heavy, exhausted. Estar dando Pastor. predicaciones, hermanos, de Because I really corrección. lived through this. Amen. Correcting, Es trying desgastante. to correct. Ok, esta enseñanza que les traigo, que Dios me dio, This lesson today, es en ese tono de prevención. it's with the first one I Hay que said, prevenir. prevention. Yo siempre les he dicho esto. Trato, hermanos, always aún try. hasta adelantarme a los pensamientos del mismo Go diablo ahead of Satan's plans para poder adelantármele a lo que él planea hacer. so I can go. Yo ya les di una enseñanza. So I already Y know cuando what viene Satan- el diablo a atacarlos, ustedes ya están prevenidos. and when he attacks, we already know what he's going to do. Y ya saben qué hacer. You already know Ahora what ya, to do. si, eso es cuestión de ustedes si obedecen o no obedecen. Now, Ese es again, otro asunto. If you obey, cool. If ¿Me you están don't, entendiendo? no problem. Ok, Génesis 13, 8, 9. Genesis 13, 8 and 9. Lo leemos y de ahí empezamos y bueno, vamos a hasta donde lleguemos. Dice la palabra de Dios. Por lo que Abraham le dijo a Lot, tú y yo no debemos pelearnos, Let's not have any argument between you and ni me, tampoco mis pastores y tus pastores, or between your pues somos parientes. and mine. Imagínense, ni tus pastores ni mis pastores se deben de pelear. ¿Cómo están los pastores hoy en Abraham día? told Lot, ¿Cómo están los pastores? how are Santo. pastors nowadays Dice, fighting hay tierra para todos. for real close relatives? Te ruego que te vayas a otra región. Is not the whole land before you? Si te vas a la izquierda, Smart company. If you go to the, yo to the left, me iré a la derecha. I'll go to the right. Si te vas a la derecha, If you go to the right, yo me iré a la izquierda. I'll go to the left. Pero debemos separarnos. But we need to separate. ¿Por qué pasó esto, hermanos? Why? Entre Abraham era el líder ahí, Abraham was the leader, pero pasó un problema con Abraham. but there was a problem that happened with Abraham. Déjeme se lo leo de una vez y luego ya empezamos. Por ejemplo, en Génesis 12, In Genesis 12, de ley un capítulo para atrás, Génesis 12, Dios le da una orden a Abraham. God gave an order to Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, Génesis 12:1, deja a tu pueblo y a tu parentela o a tus go familiares from your country, your people, y vete al lugar que te voy a mostrar. and your father's household to the land I Amen. will show you. ¿Y qué pasó? Esa historia no la seguimos leyendo, usted ya la conoce. I know that story. Pero ¿qué pasó con Abraham? What happened? With Le dijo, Abraham? vete de tu tierra y de tu parentela. God told him, leave everything behind. Y sí Just se go. fue Yeah, he de left. su tierra, de He Ur. obeyed. Se fue de la tierra. Halfway through. Pero la pregunta es, ¿se fue de su parentela? Because he didn't leave his family No, behind. se trajo a su sobrino con He él. took his nephew Entonces, with him. ¿obedeció o no obedeció a Abraham? So did he obey or did he not Sí obey? y no. Did he? La mitad sí, la Yes mitad and no. no, halfway only. Halfway. Ahora, ¿Dios quiere que le obedezcamos 100% o la mitad? God wants us to obey him 100 or 50%. Ok. 100. Abraham, hermanos, aquí cometió un error. Abraham did this mistake, Porque obedeció, He obeyed it, pero yes. obedeció a la mitad. but just halfway through. Y Abraham, si nosotros leemos más para adelante, pagó las consecuencias. But Abraham had paid the consequences, you know, paid the ¿Qué price. pasó aquí después? What happened El later? versículo 13, 8 y 9 que leímos. What we just read. Había problema, había conflicto They had conflicts now entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. between the shepherds of Abraham. Hagamos and de the cuenta que shepherds of Abraham Lot. era el pastor de esa iglesia, Let's say Abraham was the como pastor Moisés fue el pastor de la iglesia de Israel. of that church, just like Moses Era la was máxima autoridad ahí the para highest dirigir. authority. Y se trajo a su sobrino Lot. But he brought his ¿Por nephew qué se with him. trajo a su sobrino Lot? Why? Bueno, porque Lot, si usted lee más para atrás, era huérfano, habían was muerto an su padre y orphan. todo eso. Y él se lo trajo. And he Porque lo quería, took his nephew 'cause he por lo que loved him. sea, por Whatever. ayudarlo, se Whatever trajo a su reason. sobrino. Entonces, pero Dios le había dicho, deja a tu parentela, But God told him, leave deja a tus familiares, your family behind. vete de aquí a la Leave. tierra que yo te voy a I mostrar. will show you a O new sea, land. había una promesa para Abraham. There was a promise from Abraham. Yo te pregunto, I ask you. ¿cuántos de ustedes tienen promesa de parte de Dios? How many of you have promise from God?
A ver, ¿cuántos tenemos promesas How de many of you parte de have a Dios? promise from Todos. God? Everyone. Todos tenemos promesas de parte de Dios. Amén. Everyone. Entonces, Dios nos da órdenes para que se cumplan esas promesas. So God gives us Y orders dentro de esas órdenes to fulfill that promise nos pone condiciones But He gives us para conditions. recibir las bendiciones. as well, so we can receive the blessings. Amén. Toda bendición de Dios, escucha bien esto. Every blessing from God, listen, Toda bendición de Dios every single blessing from God tiene condición. has at least one condition. Toda. It doesn't matter what. Lea la Biblia, hermanos. Read the Bible. Cualquier promesa de Dios, Any promise from cualquier God, trae atrás una condición. it has at Por least ejemplo, one condition. Example. si dice Señor, cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord y Jesus, serás salvo y toda tu casa. and you and your household shall ¿Cuál be es la saved. promesa ahí? The promise is Que toda tu casa va a ser salva. ¿Cuándo? your whole household will be saved. Cuando creas. When you believe. Entonces, ¿cuál es la condición? Creer. Condition, believe. Si no crees, no se cumple el If you otro. don't believe, it No sé si me won't happen. explico. Simple. Amén. Observa cualquier promesa en la Biblia Any promise in the y Bible, todas traen una condición atrás. they have a condition. ¿Sí? Y unas traen hasta 3, 4. Some of them have 3, 4, 5, 6 conditions. Ok, ese es otro tema. Pero Dios le había dicho bien claro a Abraham: God told Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela leave everything behind. a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, había una promesa para I will Abraham. show you a new land. Y la promesa para Abraham era que le iba a dar una tierra The promise for him was a new para land toda su descendencia. for all his descendants, his family. ¿Cuál era la descendencia? What descendants? We know it. Hoy es el pueblo de Israel, pero Abraham no tuvo familia, hermanos. No tenía familia. He had no kids, Y ya era de edad avanzada. and he was old. Y Sara también ya era de edad His avanzada. wife was old as well. Pero no se cumplió la promesa The promise of God did not came true hasta que Lot y Abraham se separaron. until Abraham and Lot separated. Lea capítulo 12, capítulo 13, léalo usted en su casa, despacitamente, Chapter 12, chapter de Génesis. Mire, Dios le habló a Abraham, God spoke to y Abraham. usted observa el capítulo 12 y el capítulo 13. And if you see- Dios no le vuelve a hablar a Abraham God never talked back to Abraham hasta que abandona a Lot. until he left his nephew behind. Si había una promesa de Dios, There was a promise from mire el God. versículo 14, Verse 14. capítulo 13, versículo 14. Génesis 13, 14 dice: después de que Abraham se separó de Lot, The Lord said to Abraham after Lot had Dios le dijo. him. ¿Hasta cuándo Dios le habló a Abraham? After Lot left his nephew behind, ¿Hasta cuándo? it's when God talked to Hasta Abraham que se separó de Lot. again. Ahora, en ese trayecto, o sea, en el capítulo 12, capítulo, hermanos, pasaron años. I mean, in this chapter, what years Años. that have passed through, years. ¿Qué pasó en todo este tiempo? What happened in all this time? Dice la palabra de Dios que donde se fue Abraham, Where Abraham went to live to. vino una gran hambre. Le estoy tratando de resumir esto, hermanos, Try to make this y entramos en materia. Que se vino una gran hambre donde estaba Abraham. A great famine came. Todavía Lot estaba con él. You know, Y se tuvo que ir a Egipto. so they went to Egypt, Amén. Y llevaba a Lot con él. and he took his nephew with him. Dios lo bendijo. A partir de ahí, Dios empieza a bendecir a Abraham. From there, God blesses Abraham. Pero saliendo de Egipto fue cuando se separaron But once they left Egypt, Lot y Abraham. they separated. Y Abraham, nomás se separaron y Dios le habló. once everyone went their own way, Pero Abraham duró años en Egipto. God talked to Abraham again. Amén. But that happened Okay. years later. ¿De qué le estoy hablando, hermanos? Le estoy hablando de una división. My point here is a division. ¿Qué es la división aquí, hermanos? What is division here? ¿Qué es la división? What is it? Había problemas entre Lot y Abraham, Had problems entre los pastores Between Abraham and de Lot. Lot y de Abraham. Y Abraham le dice a Lot: Abraham told Lot, no peleemos entre nosotros porque not somos argue. hermanos. We are family. En otra versión dice hermanos, o somos parientes. we are family. We are Si dice que no peleemos, quiere decir que había altercados entre He ellos. is saying, let's Había not fight. pleitos. It's because it was really bad. Abraham tenía una visión, hermanos, que Dios le había dado, y era la tierra prometida, A vision, the y promise. que se la iba a dar no a él. La tierra prometida no era para Abraham, Promised land was not for Abraham. era para su descendencia de Abraham. It was for his descendants. Amén. Pero él tenía que seguir paso a paso la visión de Dios. But he had to follow the voice of God. Simple. Y apenas
apenas empezaba la visión de Dios con Abraham. And it was barely starting to happen. Y lo primero que comete Abraham es ese error de llevarse a su parentela. And he committed the first mistake. Abraham took his nephew with him. Y a partir de ahí, hermanos, Abraham sufrió, hermanos. From there, Abraham suffered. Por ejemplo, cuando estuvo en Egipto, Example in Egypt, Sara, el rey de Egipto, Sarah, le quitó, el faraón le quitó a Sara, he lied to porque the Abraham king, echó otra mentiras a medias. because he lied to the king. Usted conoce la historia, yo lo estoy tratando de The king resumir. took his wife. ¿Qué dijo Abraham? Abraham said, Como Sara era muy bonita, dice la Biblia, Sarah was really le dijo a pretty. Sara, dile, si alguien te pregunta, dile que Abraham somos told hermanos. Sarah, if somebody asks you, we are brother and sister, Dice, okay? para que el rey no me venga y me mate a mí, porque So the sabe que king somos esposos, don't come and kill me va a me. matar a mí para quedarse contigo. So he can stay with you. Mejor Let's say we dile are que somos hermanos okay? para que yo viva por causa tuya. So I can Así be dice la Biblia. alive because of you, okay? Y dicho y hecho, se cumplió. And it happened. La gente le llevó el mensaje de sus sirvientes People went with y le dijeron a Faraón, say, King, Sara está hermosa. Sarah is really pretty. Dijo, mándenmela a traer a The palacio. king said, bring her. Pero Dios tenía todo en control. But God Ahora, was in control, ¿por qué so- una verdad a medias o una Why mentira a medias? Porque halfway efectivamente eran through? hermanos. Sara y Abraham eran hermanos. They were brother and sister. Sara era hijo del hermano de Abraham. Sarah was O sea, vendían siendo daughter hermanos. of a brother of Abraham. ¿Sí me entiende? They were Ok. brother and sister. But Entonces, ¿qué pasó cuando Sara está en Palacio Real? So when Sarah No is with dice the la king, Biblia cuánto tiempo. the Bible doesn't say how Pero long. dice que Dios se dio God cuenta de esto Realize this, y haga de cuenta que paralizó la economía en Egipto. and he stopped the economy from Los Egypt. animales dejaron de reproducirse, The whole nation. las mujeres dejaron de reproducirse More kids were born. y Dios le mostró a Faraón God showed que the king ella era esposa that Sarah was de Abraham. Abraham's wife, not Abraham's. Él viene y le dice, ¿por qué me mentiste? And the king comes before Pero- Abraham. Why did you lie to me? Ahí But el faraón había ya enriquecido a Abraham. the king already Le había dado ovejas, gave cabras, riches bueyes y to Abraham. cuánta cosa, cattle, porque se iba a llevar a su hermana al palacio. money, gold. Cuando sale Abraham de Egipto, When Abraham left Egypt behind, se va con toda esa riqueza he took all those y riches. se va con Sara, su esposa. And his Entonces salió rico, llegó con hambre, He came pero in salió rico. hungry, but he left ¿Me está entendiendo? rich. Ahí se cumple lo que la palabra dice. The word says, Dios permite God que los lets impíos acumulen the riquezas wicked to accumulate riches para dárselos a sus santos. to give it to the holy. Eso dice la Biblia. Dios permite que los impíos God let the wicked ones acumulen riquezas get riches, para accumulate dárselos a sus riches santos, to give a it sus to the escogidos. saints. Amén. Us. Ok, pero ¿qué pasó después? What happened? Bueno, vino una división. Division happened. La palabra división, The hermanos, word division, quiere decir dos visiones. it means two visions. Dos visiones. Two visions. Eso es división. That's division. Viene la palabra di, que quiere decir dos, y Di, visión, que quiere two, ser vista. Vision, Vista. Vision. Entonces es dos visiones. so ideals to Lot no tenía la visión de Abraham. two different minds. Lot no sabía, es más, él tampoco iba a heredar Lot nada. was Él no not estaba dentro de los planes de Dios. following Abraham. Era Abraham y su descendencia. The plan of God was Ahí with viene Abraham. el versículo donde le dice, Not with Lot. bendeciré al que te bendiga I will bless those who y bless you, maldeciré al que te and maldiga. I will curse those who Y curse eso you. hasta el día de hoy se cumple, Until hermanos. today, it's true. Hasta el día de hoy. Until today. Por eso si usted conoce a un judío, If you know any Jew a un israelita, from Israel, a uno que traiga sangre de allá, hermanos, has no lo blood maldiga. and it's born over there in Israel, ¿Conocen el testimonio de Chávez? bless him. You know the testimony ¿Saben lo of que le pasó a President Chávez? ex-President Chávez. Chávez, el presidente el expresidente de Venezuela, Ex-president of pues. Venezuela, Chávez. Famosísimo, salía en las noticias cada rato maldiciendo a todo el mundo. He was in the news always. ¿Saben lo que pasó? But he committed a mistake. He cursed Ok, déjeme hacer un paréntesis. Israel. Maldijo al pueblo de Israel He cursed Israel, and públicamente. oh yeah, on the news, on TV, national, Dijo, international TV. And he said, maldigo al pueblo de I Israel curse Israel desde mis entrañas, from my inside desde out. mis vísceras lo maldigo. With all my life. Eso lo dijo being, Chávez. I curse and I hate him. I hate Israel.
¿Saben qué pasó? A los 3 meses le cayó cáncer. 3 months later, he got cancer. A partir de ahí duró 2 años y murió. From there, he was just suffering, and he just died months ago. Se cumple, hermanos. Esa promesa está The vigente. promise is still alive. Do Amén. not curse Y me. yo la he experimentado esa promesa por el otro lado. I have experienced that on the other side, on the other Y hand. yo la he experimentado por el otro lado. Yo he bendecido a los judíos que me he encontrado I have y yo he blessed visto la Jews, la bendición de Dios en mi vida. and I see the blessings of Amen. life. Ok, después de eso ya Dios levantó profetas, levantó apóstoles, levantó cuánta cosa y le profetizaban al presidente que se arrepintiera de lo que había dicho. Arrepiéntete de lo que dijiste porque viene juicio a tu vida. There's judgment coming No to se your arrepintió. life. Chavez never repented. So Hay un profeta there's a prophet costarricense From Costa o Rica. apóstol, no sé, que ya se acaba de venir a vivir a Estados Unidos. He's living here now in the United Y States. Dios lo llevó a Venezuela a predicar. But God take this man to Venezuela, Y cuando estaba predicando, le da un mensaje a Chávez. and he gave a message to Chavez. Y le dice precisamente president. eso. Y él dice, no me acuerdo el nombre. Dijo, y díganle a él, He said, "Tell yo sé him- que lo va a ver. Tell the president, Es Dios quien me está diciendo I know esto. he's going to watch me. Dice, y aquí está mi número de pasaporte. Dijo, I have my passport number. no me escondo porque es Dios quien me I'm not trajo. hiding. It's God who brought me. Que se arrepienta President de lo que Chávez, hizo porque repent. viene juicio a su vida. What you did, because judgment. Al otro año lo vuelve a llevar a ese mismo, muchos profetas. A lot of prophets. Al otro año cuando se acercaba, President. es más, hasta los brujos Yeah. le empezaron a profetizar que se iba a morir. Even the witches and warlords. Las start últimas telling him, profecías the le dijeron, wizards, aunque te arrepientas, se acabó el tiempo. By the way, Qué duro they tell cuando me, Dios even dice if you eso. repent now, it's too late. Bueno, ¿saben una You're gonna cosa? die. Yo vi la entrevista, la última entrevista I saw the last interview. en las noticias de Chávez, se arrepintió, President, he repented. fue a la iglesia católica He went to the Catholic Church. y dio un sermón en la iglesia católica de 1 hora A speech of 1 hour para decir unas palabras tan cortitas, pero le sacó la vuelta, to say a little bit le simple, sacó la but he vuelta y was dio un just mensaje bien, un rollo. going around it 'cause Para he al didn't wanna último say it. decir, And at the end he said, Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ, si es cierto que tú vives, it's true that you are alive. yo puedo cargar tu corona de espinas toda mi vida. I can carry your crown of Puedo thorns all cargar my tu life. cruz 1000 veces más I pesada, no me can importa. Carry your cross. Pero perdóname, no Heavier. permitas que me muera. Forgive me. Don't let me Meses die. Months murió. later, he died. Pero ya se le había profetizado que el But they tiempo se already acabó. told him it's too late to repent now. So Esto, hermanos, a lo mejor la gente que no entiende eso, pues people that murió, don't le understand tocaba that, cáncer. he died of Sí, cancer. pero a la luz de la palabra, ¿por dónde empezó? But based on the Amen. Bible, we have Ok, proofs. Anyways, cierro el paréntesis. Entonces, la división, hermanos, division, es una de las herramientas it's a tool. más efectivas que Satanás hasta el día de hoy ocupa. Effective tool from Satan. En México a mí me tocó vivir un avivamiento. In Mexico, I Pero lived ¿sabe a qué? revival, but Esa misma iglesia that same que church creció casi 300 miembros, that grew up like no sé, 300 grande, members, like really big. esa misma iglesia, That same church, Dios permitió que yo la viera que se acabara. I saw it. O no se acabó, pero se hit dividió. the ground. It split up and many times. Amén. Cuando hace 8 años nosotros nos vinimos para acá 8 years ago, when we y hace came to 8 años USA, esa iglesia, bueno, tendría 20 miembros, amor. they had like 20 20 miembros. members or less, old people. Y todo empezó esa división The division began porque Dios le puso al pastor because God que tenían que construir un templo más grande told the pastor to porque ya se necesitaba el templo grande build a bigger porque la gente no temple. cabía, la gente por las ventanas estaba It was- asomándose para recibir la It palabra, was too small, you know. efectivamente no cabía y el pastor convocó una reunión para construir, tumbar ese templo y construir uno más grande. Put this down. ¿Sabe qué? La turn mitad it dijo que down, sí, la mitad dijo que no. and make a bigger one. División, 2 visiones. Some people say yes, some people No say le no. entraron a la visión del And pastor, the church divided, split it los up. otros se dividieron. Qué duro, hermano, después de tener una iglesia grande. It's hard after 2 having a visiones. Yo estoy big dando church. esto, hermanos, previniendo I'm giving this prevent. para que no suceda esto aquí. Ahorita somos Yeah. poquitos, We are a few now. amén. Pero cuando esto ya esté lleno, es mucha gente Once we are full, que a lo mejor ni nos vamos a conocer entre todos. and we're not going to be able to know each other, perhaps. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos Many que, people. ustedes que son los fundamentos o por You decirlo guys, así, los you muros o brothers, columnas de esta You are iglesia, the foundation que of son the los que church. vamos a recibir a los demás, You are going to receive tenemos que the estar en la rest. misma visión que Dios me ha have- puesto y you Dios have quiere.
The same para vision. que no vayan a entrar la división. To stop division. ¿Me está entendiendo? Yo ya lo viví, yo ya sé lo que es una I división. already know what Y division no quiero feels like. que suceda, que And I vaya a don't suceder want el día de it mañana aquí. to happen here. Ahora, esa iglesia ya he visto muchas más que se han dividido. That was just one case. I've seen Amen. many. Gracias a Dios, esa iglesia hoy está prosperada. Thanks God, the church Vino un now. pastor, hijo de ese pastor. It's growing Y bueno, again. gracias a Dios está progresada. Amén. Pero la división se vio. O sea, ¿qué pasó? the Hubo division estancamiento. Ok, entonces la herramienta que Satanás está usando hasta el día de hoy, hermanos, A tool from Satan. y es una de las efectivas, es Most effective división. one. Division. Amén. Dos visiones. Two visions. Esa es que el pastor piense de una That is forma, when the pastor thinks this way, indique una cosa y la oveja piense diferente al pastor. and Ahora, when the people thinks different. al decir pensar, Now, when estoy diciendo en cuestión a visión, They think, porque I mean pensar vision. todos pensamos diferentes. We all think different Amen. from each other. We all do. Aún ante matrimonio se piensa diferente. Even wife and husband, Porque they somos think diferentes. way different. They're not. Pero eso no quiere decir que yo piense diferente y que yo y mi esposa estemos divididos. But that doesn't mean I'm going to divorce. ¿Me We're entiende? divided. I don't want to see you again. Entonces una cosa es estar divididos, Me thinking different otra from cosa es you, pensar diferente. it's one thing. Son dos cosas diferentes. To divide, it's Ok, one thing. entonces la división, hermanos, es el veneno perfecto que Satanás está usando hasta el día de hoy. Vision is poison from Y Satan. lo aplica, hermanos, a los ministerios, And he used it with the ministries. a las personas que empiezan a crecer, The people who start empieza a to grow, meter ese veneno he puts that en la poison iglesia in para church causar división. to cause division. La palabra división, hermanos, tiene que ver mucho The word division, con rebelión. it's close to rebellion. Y bueno, eso es otro tema, pero rebelión Rebellion. fue lo que hizo Satanás en el cielo en contra de This is Dios. what Satan did in heaven with God. Amén. Rebellion. Eso es, dividió los ángeles. And he divided the Se angels. trajo una tercera parte de ángeles. Brought 1/3 of the angels Amen. with him. Eso es división. That is division. Cuando un líder o un miembro de la iglesia Remember, a leader of the church se va a ir de una iglesia, is going to leave the church. escúcheme bien esto, Listen to me. nunca Never. quiere irse solo. He never wants to go alone. Nunca. Never, ever. Satanás no se vino solo del cielo. Hey, Satan, he Ah, didn't me come echaste, alone. pero no Well, me you're voy gonna solo. kick me out, but I'm going to bring angels with me. Me traigo los ángeles. I'm going to bring some angels with me, said Satan. Eso es la rebelión. That is rebellion. Yo he visto esto, hermanos. I've seen this, yes. Cuando un líder When a leader, o alguien de la iglesia se va porque está en contra del whoever pastor, leaves the church because he's against me the voy. pastor, I'm going to leave. Pero no se va de la noche a la mañana. Qué bueno fuera que así fuera. They don't go like this, man. I was No, good, but se they don't queda go. para estar dividiendo They stay in the church y a to las 2, divide. 3 meses o al año se va. To put Pero more ya poison. convenció 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 years later they leave, but they take Amen. 3, 4, 5, 10 people with them. Pues tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. So we need to be careful with it. El único objetivo de Satanás The only goal es que la obra se estanque to stop the y no movement of progrese. God. Ese es el único objetivo. That's Para que Satan's las goal. almas no vengan. He don't want people being saved. Para que las almas sigan allá perdidas. He want people to be out there Entre más lost. miembros tenga el cuerpo de Cristo, People más in the estamos church, expandiendo su that reino. means we're expanding. Y Satanás es lo que quiere es que nos expanda. Satan wants to stop that. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Do you understand? Ok, con esto voy a terminar. Y le vamos a continuar la otra semana. Finish with this today. Dice, el objetivo es que la obra de Dios se estanque, no The avance. goal is for Ahora, the kingdom to stop. ¿qué es lo que produce, hermanos, la división? Now division Si produces. Satanás logra meterse en una persona, If Satan esa infiltrates, persona, hermanos, va a estar person. siempre, va a estar con dolor, that person will con be in pain, aflicción. affliction. No, en otras palabras, no va a tener paz. In other words, peaceless. No tiene paz. Without peace, he will never find peace. Amén. Ahora, el no tener paz viene por varias cosas. Not having peace comes from many reasons. Pero esto es una característica, por decirlo así. But this is a characteristic. Produce dolor, aflicción, Produces amargura pain, affliction, en una bitterness persona. in a person. Y esos son lo que va a aventarle a la gente, And that is what he's gonna throw A los demás. speed or try to inject para into people, salpicar a todos los demás. to get everyone with it. Y si Bitterness. los demás pain. no están bien firmes en las cosas de Dios, pues son salpicados. And if the rest is not firm, it's Y le not hacen strong caso. enough, they're gonna listen and obey Amen. and get infected with it. Por eso nosotros
debemos de tomar la siguiente actitud. So we need to take this attitude now, church. Si alguien, hermanos, el diablo va a meter siempre el diablo va a meter los dardos. Satan will always gonna throw Es bíblico, darts. siempre te va a meter At you, dardos. always. A mí me los avienta. He's throwing at Y you. créeme que me los avienta más que He a throws ustedes. at me and harder than y'all. Amén. Believe me. Pero en nosotros está si But in hacemos us- caso o no hacemos caso. It's up to you. Por ejemplo, te avienta el dardo de la duda, For example, doubt, el dardo de la división, dart of division, el dardo, qué sé yo. of whatever. Y en ti está si And ese it's up to dardo you. llega a entrar a tu vida If it hits you- o va a rebotar de tu vida. Or you just, En nosotros está si Bounce it. hace efecto o no hace efecto. it's up to you if it affects you or not. ¿Ven? Entonces tenemos que tener cuidado con esos dardos. So we need to be careful with it. Porque cuando el dardo llega a entrar en la vida de When alguien, the dart hits you, el siguiente propósito es salpicar. the next step is Salpicar. to splash and get everyone Amen. wet and poisoned and infected. Ok, ya logré convencer a uno, dice el I already diablo. convinced one, Ahora voy Satan por el says. segundo. Let me go with the next one. Y luego voy por el tercero. Then the third one. Así, hermanos, muy sutilmente trabaja el enemigo. Cunning. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de estas cosas. So we need to be careful with it. Ok, termino con esto, hermanos. Last thing today, Ahora sí termino. like for reals. Características del espíritu de división. Para los que apuntan, apunten, si If you take gustan. notes, this is beautiful. Characteristics Características del espíritu de división. of the spirit of division. Por ejemplo, Example. cuando el espíritu de división está ya en una persona, When the spirit of division is in a person, puede decir con su boca que está de acuerdo, he can say with his mouth, I agree. pero en su corazón está negándolo todo. But in his heart, he is denying everything. Amén. Otra característica Another one. de la división es, puede trabajar en conjunto He can work as a con toda la iglesia, teamwork with the whole church, pero está dudando. but he's doubting, ¿Me están entendiendo? really not believing it. Puede afirmar con su cabeza que sí, He can say yes, not his head and say yes. pero en su mente o en su corazón puede estar hasta But in maldiciendo. his heart, he can be even cursing at that. Y última, Last one. puede saber la visión y todas las metas He can know the whole que tenemos en la vision iglesia, of the church, the goals, the pero plans, everything. hace compañía en estar convenciendo a la gente de que no es así. But he's working with others and telling Eso, them hermanos, yo lo that's viví. not a way to do it. ¿Ven? I Entonces already tenemos lived que through tener that. cuidado So be careful para que eso no suceda entre to nosotros, stop hermanos. that in this church. Si Dios te ha escogido a ti, If God chose no you, dudes que eres Do not un doubt. vaso o escogido de parte de Dios you are a vessel chosen para by God. esta obra en estos tiempos. For this time, for this city, for this El church. propósito de Dios en tu vida se tiene que The cumplir, purpose of hermano. God in your life will be fulfilled. Amen. Pero tenemos que estar unidos, hermanos, But we have to be todos, como dice el apóstol Pablo, en As un one. mismo sentir. united in one mind. Amén. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Entonces tenemos que, dile al que está a tu lado, tenemos que unirnos más. Tell your brother, hey, let's unify more. Amen. Let's get united Tenem- more. Mire, la Biblia es tan clara Bible is so que nos clear. dice It says que debemos amar hasta a los propios we need enemigos. to love our enemies. ¿Pero qué me dice eso? Si a mí me dice que tengo que amar a mis enemigos, If I have to love my enemies, the Bible entonces says me dice que puedo tener enemigos. it means that I can have enemies. Get it? Pero puedo tener un enemigo, pero no por causa mía, sino can por have causa del otro. Enemies not because of my No sé fault, si me but explico. because the other person's fault. Yo puedo tener enemigos I can have enemies. porque a lo mejor X persona Because perhaps simplemente no le caigo bien. whatever person he doesn't like me. Y esa persona va a hacer campaña en contra mía. That person will Ese es mi enemigo. war against me. Pero a mí me dice el That's my Señor que enemy. tengo que amar a mis enemigos. God told me I have to love him anyways. Amén. Miren, me pasó un testimonio. A testimony. Nos levantaron falso testimonio en Mildan. I lived A mi this esposa, a mí, a mi own hijo. experience. They bear false witness against my family. Cuando sucede esto, hermanos, When this happens, Dios permite las cosas que sucedan God let the things to happen, para que tú te afirmes más. so you can get stronger. Amén. O para probarme si es cierto que es lo que estoy predicando. Test you if it's right what you're Y preaching. lo que más dolió fue que era un pastor. What it hurt the most, it was a pastor. Y habló cuantas cosas y hasta en And he Facebook lo metió. spoke in Facebook everywhere about us.
Gloria a Dios. Cuando yo regreso un mes, ya está, nos diríamos a ir para acá. Regresé como al mes para Midland. I was living here already, but I came back to Y había un Midland. festival, ahí en Midland se usan las iglesias que hacen festivales. They're having this festival, Y ahí estaba el pastor. and the pastor was there. ¿Y saben qué hicimos nosotros? You know what I did, or we did? Fui y vi el pastor. Pastor, I Dios me lo went to bendiga. pastor. Lo amo. Pero ¿saben qué hizo él? Me rechazó. That's what I did. That's what he did, actually. Y lo estoy diciendo aquí, yo sé que estás grabando y lo van a escuchar por I know it's internet. recorded, and I Pero know esa es la that he's- realidad. Because the enemy is always watching, But La it's iglesia true. estaba I'm not viendo. lying. Church was watching. The whole church was watching. Y la iglesia ahí se le cayó la venda. And then the church ¿Quién era el del problema? finally realized who was. Si yo soy otro, Problem. y si es cierto lo que If digo, I'm another yo pastor, le saco la vuelta. I just go like, Es más, le voy y le reclamo. no, even I go with him and I, what's Si up? yo no What's estuviera going on, you muerto know? a mis emociones, yo voy y le reclamo. If I'm not dead to my Ah, emotions, como yo era antes, I go cállese. and face him. Pero gracias a Dios que Dios me mató The ya. way I was before, Estoy man, muerto. I would have No, que quiero reaccionar, no fight him reacciono. right there. Estoy crucificado juntamente con Cristo. But now I'm crucified with Christ. Amen. If I want to move, I can't. My hands are Fui y in lo the cross. saludé, fui y saludé a la pastora, a mi esposa I went también. and say hi Dije, los to amo, saludé a toda la iglesia, le dije, les he extrañado. Say hi to Los the church. amo en el amor Say, del I Señor love a each todos. one of you. Y se quedaron así todos. And the church was like, wow. Después los hermanos empezaron a hablar. Then the brothers Empezaron a decir las started to cosas. call me and saying, A mí me dice el Señor que tengo que amar a mis enemigos. God tells me I have to love my enemies. Nosotros, hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. We have to love each other. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso al Señor Give a round of Jesucristo. applause to the Lord. Así. Y dile al que está a tu lado, hey, te amo más que Hey, cuando brother, entré. I love you more than when you came in. Te amo más que ayer. I love you more than yesterday. Amén. Ponte de pie, iglesia. Stand up now, church. Amén. Vamos, hermano, antes de despedirnos, vamos a recoger la ofrenda y los diezmos. Y enseguida nos vamos a estar despidiendo. Get up. Y bueno, pues el domingo, hermano, nos vemos a las Stand up. 5 de la tarde. Vamos a gozarnos. Mañana. Amén. Vamos a seguir en la presencia del Señor. Sunday, 5 p.m. Amén, hermano.